El chillido de las llantas del camión de basura al detenerse bruscamente, aquel sonido que resonaba cada amanecer en nuestra humilde calle, no fue tan ensordecedor como el grito de mi vecina, Sofía, cuando mi hijo Miguelito, con sus manitas ingenuas, extrajo de su basurero personal el diario que desvelaría la sórdida verdad de su fortuna, la misma verdad que, años después, la obligaría a arrodillarse ante la pobreza que ella tanto había pisoteado. ¿Sabes, mi querido amigo, lo que es cargar con el peso de una invisibilidad autoimpuesta, de una subestimación constante que se te pega a la piel, como el aire viciado de una habitación cerrada? Esa era mi vida, la de Elena, la madre soltera, la mujer que habitaba una modesta casa en la sombra de la opulencia. No era una don nadie, no, pero para los ojos de mi vecina, Sofía del Valle, y de su círculo, la alta sociedad de nuestra ciudad, yo era poco más que una cifra en el censo de los que apenas sobreviven, un recordatorio incómodo de la pobreza que preferían ignorar. Mi mundo era de sacrificios diarios y de noches interminables tejiendo suéteres por encargo, un universo donde cada moneda contaba y cada hora de sueño era un lujo inalcanzable. Mis manos, aunque ágiles con las agujas de tejer y los hilos de lana, estaban permanentemente curtidas, rojas e hinchadas por el jabón que usaba para lavar la ropa a mano y por el frío que se colaba por las rendijas de nuestra vieja casa. Cada pliegue de mi piel, cada cicatriz en mis nudillos, contaba una historia de trabajo incesante, de esfuerzo silencioso, de una lucha diaria por apenas mantener a flote a mi hijo Miguelito. Mis ropas, simples blusas de algodón y faldas de mezclilla que se habían desvanecido con innumerables lavadas, con alguna que otra mancha de barro de los juegos de Miguelito, contrastaban brutalmente con los vestidos de seda, los trajes de lana virgen y los abrigos de piel que veía pasar en los coches de lujo que transitaban por nuestra calle. Desfile de lujo ajeno que se burlaba de mi precariedad. Mis ojos, a menudo cansados por la falta de sueño, ocultaban una agudeza inusual, una capacidad para observar los pequeños detalles de la vida, para leer entre líneas en los gestos y las palabras de la gente, un don que se me había heredado de mi abuela, una mujer de campo con una sabiduría innata para entender la verdadera naturaleza humana. Mi hogar era una pequeña casa de 2 habitaciones, en un barrio antiguo, donde el constante murmullo de los niños jugando en la calle se mezclaba con el aroma a comida casera y a la esperanza que se resistía a morir. Cada rincón era un testimonio de precariedad. La cocina pequeña, donde improvisaba comidas económicas pero llenas de amor para Miguelito. La única habitación que compartíamos mi hijo y yo, donde los cuentos de antes de dormir eran el único bálsamo para el cansancio. Allí, entre el olor a papel viejo de los libros de cuentos y la promesa de un día menos agotador, sentía una extraña paz, un santuario de mi propia creación, el único lugar donde mi mente podía volar libre sin el yugo de las expectativas ajenas. Las miradas que recibía de mi vecina, Sofía, eran variadas, pero todas punzantes. Sofía vivía en la mansión de mármol pulido y jardines impecables al final de nuestra calle, un símbolo de la riqueza que parecía burlarse de mi pobreza. Cuando nos cruzábamos en la calle, ella me ignoraba por completo, sus ojos fijos en el horizonte de sus propias vidas opulentas, como si yo fuera una mancha en su perfecto paisaje. Otras veces, sin embargo, se detenía un instante, solo para lanzarme una mirada de repulsión, de asco, de un miedo apenas velado. Una vez, mientras yo intentaba arreglar la valla rota de mi jardín con alambre, Sofía pasó en su coche de lujo. Bajó la ventanilla. Sus ojos de un azul gélido se posaron en mí. «Mi querida Elena», dijo, su voz teñida de una condescendencia helada, «espero que no arruine su vista con esos trabajos manuales.
Debería dejar esas cosas a la gente. Adecuada. Su risa, hueca y artificial, resonó mientras su coche se alejaba, salpicando agua en mi cara. Sentí que mis mejillas ardían, un calor subir por mi cuello. Mis manos se apretaban en puños invisibles. El dolor no era solo por la humillación, sino por la certeza de ser juzgada, de ser catalogada, sin siquiera una oportunidad de mostrar lo que valía. Mis ojos, traicioneros, se humedecieron, pero me esforcé por mantener la compostura, mi voz tranquila, mi sonrisa forzada. «No se preocupe, señora del Valle», respondí, un eco de sumisión. Aquella tarde, el nudo en mi garganta era tan espeso que apenas pude cenar. La vergüenza me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi pobreza una marca de vergüenza? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día esta mujer verá que el valor de una persona no reside en el tamaño de su cartera, sino en la riqueza de su alma y en el valor de lo que lleva dentro. La rutina se volvió un martirio lento. Los desayunos con Miguelito, llenos de mis esfuerzos por ocultar mis propias angustias económicas, se veían interrumpidos por mis pensamientos sobre cómo pagar la próxima factura del alquiler o los cuadernos de la escuela. Las mañanas en la escuela, entregando a Miguelito, se llenaban de comentarios de las otras madres, algunas con niños impecablemente vestidos, sobre lo mala que era la situación económica, sobre cómo la gente humilde no tiene futuro. Y yo, en silencio, sentía el peso de esas críticas injustas. Las tardes, tejiendo y bordando bajo la luz tenue para clientes que jamás mirarían mis ojos, se llenaban de pensamientos sobre la frivolidad de las vidas de los ricos, el lujo desmedido que percibía a través de las ventanas de sus coches. «Elena, por favor, este suéter tiene que estar listo para el sábado». «Mi hija lo quiere para la fiesta de Sofía», decía una clienta, su voz aguda y sin una pizca de empatía. Mi monólogo interno era un torbellino de contradicciones. Por un lado, me decía que su superficialidad era su mayor pobreza. Por otro, una parte de mí, esa parte humana y vulnerable, anhelaba su reconocimiento, su respeto. Me preguntaba si realmente sería tan invisible, tan insignificante. A veces, en esas noches solitarias frente a la máquina de coser, me invadía una duda punzante. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si mi pasión por la perfección en mi trabajo era solo una quimera, un escape inútil de una realidad que me pedía un pragmatismo brutal? Pero cada puntada que daba con esmero, cada hilo que arreglaba, cada patrón que descifraba, era un pequeño acto de rebelión. Era la reafirmación silenciosa de mi valía, de que había un tesoro oculto en mi mente, una capacidad de discernir patrones, de analizar información compleja, de reconocer la verdad en los pequeños detalles que otros pasaban por alto, una especie de intuición detectivesca, heredada de mi abuelo, que fue un humilde pero astuto investigador de casos menores en su pueblo. Esta habilidad, mi agudeza mental, mi capacidad para la deducción, había sido mi compañera silenciosa desde la infancia, pero nunca había sido monetizada de forma convencional por la pobreza. En mi mundo interior valía oro, en el de ellos no valía ni un céntimo. La antagonista de esta historia, Sofía del Valle, era la personificación de la arrogancia, el clasismo y la crueldad más descarada. Era la hija de un magnate inmobiliario, Ricardo del Valle, cuya fortuna, según los rumores, había sido amasada con astucia más que con ética. Sofía había crecido en el lujo, mimada y acostumbrada a obtener todo lo que deseaba. Su belleza era tan inmaculada como sus joyas, su sonrisa tan perfecta como sus dientes de porcelana.
Pero detrás de esa fachada pulcra, sus ojos, de un azul gélido, albergaban una crueldad inherente y una envidia corrosiva por cualquier brillo que no fuera el suyo propio. Su comportamiento era un eco constante de su superioridad percibida, un desprecio innato por cualquier cosa que no brillara con el mismo fulgor de su opulencia. Era mi vecina, y sus burlas eran constantes. Un día, mientras yo estaba regando las pocas flores de mi jardín, Sofía pasó en su coche deportivo, deteniéndose frente a mi casa. Bajó la ventanilla, su rostro maquillado con perfección. «Mi querida Elena», dijo, su voz teñida de una falsa preocupación. «Todavía con esas flores marchitas, ¿eh? Deberías darte cuenta de que la belleza solo florece donde hay buen abono. Y dinero. Por cierto, espero que no estés echando un ojo a mi basura. Mis cosas son demasiado valiosas para tus ojos». Sus palabras no eran una advertencia, sino una puñalada directa a mi dignidad. Sentí que mis mejillas ardían, un calor subir por mi cuello. Mis manos se apretaban en puños invisibles. El dolor no era solo por la humillación, sino por la certeza de ser juzgada, de ser catalogada, sin siquiera una oportunidad de mostrar lo que valía. Mis ojos, traicioneros, se humedecieron, pero me esforcé por mantener la compostura, mi voz tranquila, mi sonrisa forzada. «No se preocupe, señora del Valle, mis ojos están en cosas más importantes». Aquella noche, el nudo en mi garganta era tan espeso que apenas pude cenar. La vergüenza me carcomía. ¿Era yo el problema? ¿Era mi pobreza una marca de vergüenza? La humedad de mis ojos no era de tristeza, sino de una rabia contenida, una frustración que amenazaba con desbordarse. Algún día, me prometí en el silencio de mi mente, algún día esta mujer se arrodillará ante la verdad, y esa verdad no vendrá de los salones, sino de los lugares que ella desprecia. Otro día, Sofía organizó una fiesta en su mansión, una celebración ostentosa con fuegos artificiales y música que resonaba por todo el barrio. Miguelito, mi hijo, y yo la observábamos desde nuestra ventana, la música apagada y nuestros propios deseos en silencio. Sofía, con un vestido brillante y una copa de champán en la mano, nos vio. Me lanzó una mirada de desprecio y luego, con una sonrisa cruel, le dijo algo a su esposo, Ricardo, que yo no pude oír, pero sus ojos se posaron en nosotros con una mofa. Ricardo, su esposo, un hombre corpulento y con una sonrisa forzada, me lanzó una mirada de burla, mientras Sofía se reía ruidosamente. Sentí el color abandonar mi rostro. El corazón me dio un vuelco. Me costaba respirar, sentir el aire frío de la noche. Mi cuerpo temblaba ligeramente. Una reacción involuntaria a la agresión sutil y pública. Aquella noche, al regresar a mi pequeño apartamento, la rabia se mezcló con una desesperación profunda. Me sentía atrapada, invisible, relegada a la periferia de un mundo que se burlaba de mi existencia, y lo que era peor, que se burlaba de la inocencia de mi hijo. «No puedo seguir así», me dije en un monólogo febril, paseándome de un lado a otro de mi estudio improvisado. «No puedo dejar que me sigan pisoteando. No puedo permitir que mi bondad, mi esencia, sea reducida a una función sin valor. Y no puedo permitir que esta mujer siga creyendo que su dinero le da el derecho de pisotear a los demás, especialmente a mi hijo». Mi mente, que había capturado la falsedad en los ojos de Sofía, la vacuidad detrás de la ostentación de la mansión, comenzó a buscar una forma de romper ese cerco. Pensé en mi habilidad casi sobrenatural para discernir el valor oculto, para ver la autenticidad donde otros solo veían superficie, para desenterrar secretos en los objetos más insignificantes. Era una habilidad que Sofía, con su desprecio por lo intangible, nunca podría entender. Un tesoro oculto en un mundo
que solo valoraba el dinero y el poder. La idea de usar mi mirada, mi intuición, mi verdadera fortaleza para llegar a Sofía, para desvelar la verdad detrás de sus fachadas perfectas, comenzó a tomar forma, una chispa fría y calculadora en la oscuridad de mi desesperación. El punto de inflexión, la semilla del cambio, no vino de un gran evento, sino de un pequeño y manchado diario. Era una mañana de martes, el día de recogida de basura en nuestro barrio. Miguelito, mi hijo, que tenía apenas 6 años y era un niño curioso y juguetón, estaba jugando en la calle mientras yo colgaba la ropa lavada en el patio. El camión de la basura de Sofía había pasado, dejando su contenedor, de metal brillante y tapa hermética, semiabierto. Miguelito, con la inocencia de un niño, corrió hacia el contenedor, atraído por un destello de color. «¡Mamá, mira lo que encontré!», swingó, agitando un pequeño libro. Corrí hacia él, mi corazón dio un vuelco. Era un diario viejo, de tapa de cuero, manchado de café y con algunas páginas arrugadas. Lo abrí con cautela. No era un diario común. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones manuscritas, una letra elegante pero nerviosa. No era la letra de Sofía, era la de su padre, Ricardo del Valle, y lo que leí en esas páginas, mi intuición detectivesca, ese tesoro oculto que se había dormido en mi interior por la monotonía de mi vida, se encendió. El diario contenía anotaciones sobre propiedades, sobre transacciones financieras, sobre nombres y fechas. Pero lo que me heló la sangre fue un pasaje específico, escrito con una caligrafía más apretada y nerviosa. El trato de las tierras de la familia Solís fue complicado. La última heredera, la joven Elena, se negó a vender. Tuvimos que presionar. Ricardo se encargó de hacerla desaparecer, y con ella los papeles de la herencia y los testigos. Nadie sospechará nada. Las tierras serán nuestras, y con ellas el inicio de nuestra verdadera fortuna. Mi querida Sofía no sabrá nada de esto. Mi corazón dio un vuelco. Elena. Mi madre se llamaba Elena. Mi abuela, Elena. Mi propia familia. La incredulidad inicial se convirtió en una oleada de emoción, de un dolor agudo y de una rabia fría. Este no era un simple diario, era una confesión, una pieza clave de un rompecabezas de injusticia que abarcaba generaciones. El nombre de mi abuela, la mención de Ricardo, el padre de Sofía, todo gritaba: fraude, asesinato, robo de tierras. La historia de la familia Solís, de la que yo era descendiente, había sido un misterio para mí. Mi abuela siempre había hablado con tristeza de las tierras que perdimos, de la injusticia de los del valle, pero nunca se atrevió a decir más, envuelta en el miedo. Ahora el diario revelaba la verdad. La chispa de la esperanza se encendió, no de la esperanza de una vida mejor por medios convencionales, sino de la esperanza de una venganza meticulosa y justa que, irónicamente, se transformaría en algo mucho más profundo. Sabía que Sofía y su padre me consideraban una basura, un cero a la izquierda, una lavandera sin importancia. Pero yo tenía algo que ellos no, una mente que devoraba información, una intuición para la verdad, y ahora un objeto que era la llave a un secreto familiar, a una injusticia de sangre. Mi escepticismo inicial sobre cómo una simple lavandera podría siquiera acercarse a un magnate como Ricardo del Valle o a su hija Sofía, se vio aplastado por la fuerza de mi nueva resolución. Si no podía ser vista, me convertiría en el ojo que lo observaba todo. Si no podía ser oída, me convertiría en la verdad que gritaría más fuerte que sus mentiras. La persistencia de esta señal, de este diario manchado en mi mano, me impulsó a la acción. Mi mente, que antes solo se dedicaba a la supervivencia, ahora se volcó completamente en una nueva obsesión.
el diario, su historia y su conexión con la fortuna de los del Valle. Sentía una mezcla de miedo, excitación y una furia controlada que me recorría las venas. La humillación se había transformado en un motor imparable. «Te arrepentirás, Sofía del Valle», me prometí, mi voz interior resonando en el silencio de mi rincón. «Te arrepentirás de haberte burlado de mi pobreza. Porque mi pobreza esconde una verdad que destruirá tu imperio». El proceso de mi transformación, mi querido oyente, y mi preparación meticulosa para desvelar no solo el contenido del diario, sino también la sórdida verdad detrás de la fortuna de los del Valle, fue un laberinto de ingenio, perseverancia y una inquebrantable voluntad de acero. Mi pequeño apartamento, antes un santuario de arte, se convirtió en mi centro de operaciones clandestino para el proyecto Justicia. Comencé mi investigación con el diario como mi hilo de Ariadna. Pasaba horas en la biblioteca pública, leyendo viejos periódicos y archivos de noticias de la época mencionada en el diario, sobre la adquisición de tierras y la desaparición de familias. El polvo de las microfichas impregnaba el aire. El zumbido constante de los ordenadores se mezclaba con el murmullo de las páginas. Mi memoria fotográfica era mi mayor activo. Absorbía cada dato, cada fecha, cada nombre de empresa que se cruzaba con el nombre del Valle. El aroma a papel viejo y acera se convirtió en el perfume de mi nueva obsesión. Por las noches, en mi apartamento, con la única compañía de una lámpara de escritorio y una taza de café frío, repasaba mentalmente lo aprendido, conectando los nombres del diario con los registros de propiedades, con los avisos de desaparición, con los rumores de la época. La intuición me decía que no era un simple despojo, era algo mucho más oscuro. Mi entrenamiento fue autodidacta y brutalmente enfocado en la investigación forense de documentos. Contacté con archivistas jubilados, con historiadores locales, con expertos en caligrafía forense, bajo el pretexto de una investigación académica personal sobre la historia de las familias fundadoras de la ciudad. Enviaba correos electrónicos anónimos, hacía llamadas desde teléfonos públicos, intentando obtener información sin revelar mi identidad ni el origen del diario. Recuerdo una tarde, en una sala de lectura especializada, el corazón acelerado. Mis manos temblaban mientras copiaba discretamente un diagrama de un engaste particular que coincidía con el del anillo. Sentía la frustración de que el tiempo se me escapaba, que mi acceso a la información era limitado. «No es suficiente, Elena», me decía mi voz interna. «No tienes recursos, no puedes competir con ellos. Son los del Valle, te aplastarán». Pero entonces me recordaba la cara de desprecio de Sofía, y una oleada de determinación me invadía. «Sí, puedo», susurraba. «Ellos tienen dinero, yo tengo mi mente y la verdad, y un diario que no miente». La recolección de pruebas era un trabajo de detective meticuloso. Sabía que los detalles eran cruciales. Comparé las fechas del diario con los registros de la propiedad, buscando las tierras Solís, las propiedades de mi familia que habían desaparecido. Finalmente, después de semanas de búsqueda, encontré documentos que revelaban una serie de transferencias de propiedades dudosas, de terrenos que habían pertenecido a mi bisabuela, Elena Solís, y que habían sido adquiridos por Ricardo del Valle, el padre de Sofía, en circunstancias poco claras. La historia hablaba de una venta forzada y de una joven Elena Solís que había desaparecido misteriosamente con los papeles de la herencia antes de que sus propiedades fueran subastadas. Mi intuición me decía que el diario era la prueba final. Pero, ¿cómo usarlo contra un magnate tan poderoso? Mi investigación se volvió más arriesgada. Empecé a indagar sobre los viejos empleados de la familia del Valle, los que habían sido despedidos en circunstancias extrañas.
los archivos municipales, los registros de personal, las viejas noticias de periódicos locales, el polvo de los viejos documentos, el olor a humedad y a papel rancio, eran el telón de fondo de mis descubrimientos. Encontré una serie de denuncias de antiguos trabajadores sobre presiones y amenazas por parte de Ricardo del Valle para que vendieran sus propiedades a precios irrisorios o para que guardaran silencio sobre sus prácticas. Eran fragmentos de un rompecabezas, piezas de información que yo, con mi mente analítica y mi intuición para los patrones, podía unir. Recuerdo una tarde, en la sala de archivos, el corazón acelerado. Mis manos temblaban mientras copiaba discretamente un documento que revelaba una transferencia de propiedad inusual, una transacción que parecía demasiado buena para ser verdad y que no figuraba en ningún registro público de la época. Esto era el hilo, la verdad. El riesgo era constante. Una vez, el encargado del archivo municipal, un hombre gordo y con gafas, me sorprendió mientras revisaba una caja de documentos antiguos sobre los del Valle. «Señorita», dijo, su voz monótona, «¿qué hace con esos documentos clasificados? Esos no están disponibles al público». Mi corazón dio un vuelco. Me quedé helada. Pero mi ingenio fue más rápido. «Disculpe, señor», respondí con una voz que intentaba sonar casual. «Estoy haciendo una investigación para mi tesis sobre las antiguas familias fundadoras de la ciudad. Pensé que estos documentos podrían tener alguna relevancia histórica». Él me miró con desconfianza, pero mi calma lo desarmó. «Asegúrese de que todo esté en orden», gruñó, y se alejó. Esa noche, la desesperación me invadió. Me sentía tan cerca, pero también tan vulnerable. ¿Y si esto es demasiado? ¿Y si me descubren y me encierran? Todo este esfuerzo, ¿para qué? Pero la imagen de Sofía, su rostro arrogante en la calle, me dio la fuerza para seguir. No me rendiré. No puedo. Este diario es la llave a una verdad, y esa verdad debe ser revelada, por mi abuela, por Miguelito, por todos los que han sido pisoteados por gente como Sofía y su padre. Hubo al menos 3 contratiempos significativos. Una semana, mi lavadora industrial, mi principal fuente de ingresos, se averió por completo. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi única fuente de sustento se había cortado. Pasé días en mi apartamento, frustrada, intentando repararla con tutoriales de YouTube y herramientas prestadas. La rabia me carcomía. «Ahora sí que no hay solución», me decía una voz interna, la voz de la duda que la pobreza había sembrado. Logré repararla, pero la experiencia me dejó con un miedo persistente a la ruina total. Otro retroceso ocurrió cuando un incendio en el archivo municipal destruyó una sección de documentos antiguos. Sentí que se me paraba el corazón. Desesperada, pasé noches sin dormir, revisando mis copias, mi memoria, rezando para que las pruebas clave no se hubieran perdido. Logré reconstruir la mayoría, pero la experiencia me dejó un miedo persistente. El tercer desafío fue más emocional. La constante exposición a la historia de mi propia familia, a la injusticia que habían sufrido, comenzaba a mermar mi espíritu, a revivir los fantasmas de mi propia precariedad, la sombra de la ira de Ricardo del Valle. Sentía una profunda tristeza, una sensación de soledad abrumadora. Sin embargo, cada vez encontré una solución ingeniosa. Para mi lavadora, pedí ayuda a un viejo mecánico del barrio, prometiéndole pagarle a plazos. Para los documentos quemados, contacté con una red de historiadores locales que tenían copias privadas de algunos de los archivos. Mi ingenio y perseverancia, alimentados por la rabia y la determinación de desvelar la verdad, eran mis únicas armas en esta guerra desigual. Mi monólogo interno era constante. Este diario es más que papel, es un testamento de justicia.
Debo revelarlo, por mi abuela, por Miguelito, por todos los que han sido pisoteados por gente como Sofía y su padre. Cada pequeño avance, cada nueva pieza de evidencia, me daba una chispa de esperanza, una razón para seguir adelante. Mi primera aliada, mi querido oyente, fue la señora Emilia, una anciana y excéntrica exsecretaria personal de Ricardo del Valle, el padre de Sofía, que había sido despedida injustamente décadas atrás. La encontré a través de una vaga referencia en el diario, una anotación sobre Emilia, que sabe demasiado. Me acerqué a ella con cautela, presentándome como una investigadora interesada en la historia de las grandes familias de la ciudad. La señora Emilia, con el cabello blanco recogido en un moño y ojos pequeños pero perspicaces, me recibió con desconfianza en su pequeño apartamento, atestado de recuerdos y el olor a té de hierbas. «Los del Valle», murmuró, su voz rasposa por años de silencio. Una familia que construyó su imperio sobre mentiras y traiciones. Le conté con cautela que había encontrado un diario antiguo que mencionaba a su familia, y cómo el nombre de Elena Solís aparecía en relación con unas tierras. Los ojos de la señora Emilia se abrieron de par en par. «Elena Solís», susurró, «mi mejor amiga. Desapareció sin dejar rastro. Siempre supe que Ricardo le hizo algo. Él es un demonio. Su motivación no era el dinero, sino la verdad histórica y la justicia para su amiga». Me reveló detalles íntimos de la vida de Ricardo del Valle, de sus métodos despiadados, de cómo ocultaba sus ilegalidades, de las amenazas a los empleados que sabían demasiado. Me entregó copias de viejas cartas y documentos que había guardado como seguro, pruebas que confirmaban las anotaciones del diario. Su confianza se forjó en esas largas tardes en su apartamento, entre tazas de té amargo y el constante goteo de la verdad. Ella no solo fue una guía, sino una figura materna que me infundió la confianza que tanto me faltaba. Una mujer que creyó en mi intuición y en la importancia de mi búsqueda. El diálogo con ella era escaso, pero cada palabra era un aliento, un pequeño empujón que me infundía esperanza y conocimiento vital. «Ellos creyeron que lo habían enterrado todo», me dijo una tarde, «pero la verdad siempre sale a la luz». Mi segundo aliado, y quizás el más crucial por su alcance y su valentía, fue un joven abogado idealista llamado Javier Robles, un defensor de causas perdidas y de los desfavorecidos. Lo conocí en un centro comunitario donde ofrecía asesoría legal gratuita a familias de bajos recursos. Javier era un hombre de unos 30 años, con el cabello revuelto y ojos llenos de fuego y pasión por la justicia. Me acerqué a él con una audacia que no sabía que poseía. «Disculpe, señor Robles», dije, mi voz un poco temblorosa. «Escuché que usted defiende a los que no tienen voz. Tengo una historia que podría interesarle, sobre una familia y una fortuna construida sobre la sangre de los inocentes». Javier me miró, escéptico. La mayoría de la gente que se le acercaba eran personas con problemas menores. Pero mis ojos debieron de tener una chispa, una profundidad. Le conté la historia del diario, de la familia Solís, de las extrañas circunstancias de la adquisición de sus propiedades por Ricardo del Valle y de la desaparición de mi bisabuela. No le mentí sobre mi situación, pero tampoco hice hincapié en mi modestia. Javier, con su mente aguda y su olfato para la verdad, vio en mí una fuente creíble, una perspectiva fresca y no contaminada por los intereses corporativos. Nuestras interacciones se convirtieron en sesiones de trabajo improvisadas en su pequeña oficina, atestada de libros de leyes y expedientes. Javier me dio un viejo portátil, me enseñó a organizar las pruebas, a construir un caso legal sólido, a navegar por los intrincados laberintos de la justicia. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino la oportunidad de exponer la verdad y de ver la justicia triunfar.
Elena, me dijo una tarde, con su voz suave y decidida. Tienes un don para la deducción, una paciencia increíble. Eres una luz para esta historia. Pero el mundo de los del Valle es un campo de batalla legal. Necesitas no solo pruebas, sino una estrategia, una forma de presentar la verdad para que nadie pueda negarla. Me introdujo a sus pocos contactos de confianza en el mundo de la judicatura y la policía, a expertos que podían verificar mis análisis. No me dio dinero, sino algo mucho más valioso: su experiencia, su credibilidad y la creencia inquebrantable en mi potencial para proteger la verdad y obtener justicia. Nuestras conversaciones se extendían por horas, revelando mi visión, mis estrategias y el plan para exponer no solo el diario, sino la verdad detrás de la fortuna de los del Valle. Él me veía no como una víctima, sino como una fuerza imparable. La confianza se forjó en su fe en mí, en la forma en que yo, una joven sin nada, lograba comprender y articular complejidades legales y financieras que escapaban a muchos. Me sentía por primera vez no solo vista, sino valorada, y parte de un equipo con un propósito real. A medida que mi investigación sobre el diario y la fortuna de la familia del Valle se profundizaba, y mis alianzas con la señora Emilia y Javier Robles se fortalecían, la tensión en el ambiente de Sofía y su padre, Ricardo del Valle, comenzó a crecer, aunque ellos no supieran la fuente de la presión. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero no para mi mente entrenada en la observación y el análisis. Javier comenzó a filtrar pequeñas, pero precisas, piezas de información anónimamente a blogs especializados en historia de la ciudad y en foros de genealogía, datos que había obtenido de las pruebas de Emilia y del diario, y que revelaban inconsistencias menores en la narrativa oficial del origen de la fortuna del Valle. Estas filtraciones, pequeñas al principio, comenzaron a generar un murmullo de incertidumbre entre algunos historiadores y periodistas locales. Ricardo, en su burbuja de poder, atribuía estos rumores a la envidia o a chismes sin importancia, pero su sonrisa se tensaba un poco más en cada evento público. Sofía, su hija, aunque más preocupada por su vida social, notaba la irritabilidad creciente de su padre. Sin embargo, a medida que las filtraciones se hicieron más audaces y precisas, y Javier comenzó a indagar con sus propios contactos en el ámbito legal, la familia del Valle comenzó a sentir la presión. Recuerdo una confrontación menor que observé desde la distancia en el jardín de su mansión. Ricardo estaba en una acalorada discusión con su abogado principal, un hombre delgado y nervioso. Lo vi lanzarle una mirada de preocupación. «Daniel», dijo Ricardo, su voz apenas un susurro, pero que mi oído agudo, entrenado para captar los matices de la emoción, logró captar. «Estos rumores sobre el origen de nuestra fortuna están creciendo. Un abogado, un tal Javier Robles, está haciendo preguntas incisivas sobre viejas propiedades. ¿Crees que alguien está investigando algo?» «¿Sensible? ¿Algún descendiente de los Solís?» Su abogado, con el rostro pálido, negó con la cabeza. «Imposible, señor del Valle. Todo eso se enterró hace décadas. No hay nada que desenterrar. Nadie está vivo para testificar». Ricardo gruñó, pero noté un ligero temblor en sus manos. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi plan estaba funcionando. En mi monólogo interno, analizaba la conversación, la tensión en los rostros, la desesperación que comenzaba a apoderarse de ellos. Era una prueba de que estaba en el camino correcto, que sus debilidades existían y que mi análisis era certero. El miedo se mezclaba con la euforia de la pequeña victoria. La segunda confrontación, esta vez más directa aunque no personal, fue cuando Sofía se atrevió a llamarme a mi humilde casa. Su voz, antes dulzona, ahora estaba teñida de una falsa preocupación y una ira apenas velada.
Mi querida Elena, dijo, intentando mantener la compostura, he escuchado que usted ha estado haciendo preguntas sobre ciertas familias, sobre ciertos detalles. Le ruego que se concentre en su lavandería. Hay líneas que no debe cruzar. Podría dañar su futuro y el de su hijo. Usted no sabe con quién se está metiendo. Su tono era una advertencia, una amenaza disfrazada. Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Señora del Valle, respondí, mi voz ahora más firme, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Solo me interesan los detalles, señora. Y la verdad. Y creo que hay una verdad que usted y su padre no quieren que salga a la luz. Una verdad que Miguelito encontró en su basura, por cierto. Un silencio tenso se instaló en la línea. Sofía lanzó un jadeo ahogado. Luego, su voz se cortó de repente. Su paranoia era evidente. Su nerviosismo se notaba en la forma en que su respiración se aceleraba. Sabía que se sentía acorralada, que su imperio de apariencias estaba a punto de desmoronarse. Mi monólogo interno era una evaluación constante de riesgos. ¿Demasiado rápido? ¿Demasiado obvio? Tengo que ser más sutil. La tensión es palpable, su desesperación creciente. Pronto, tendrán que tomar una decisión drástica que los expondrá aún más. La cuenta regresiva había comenzado. La verdadera prueba, sin embargo, estaba a punto de llegar, de una manera que ni yo, ni Sofía, pudimos prever. El día del clímax, mi querido oyente, amaneció con un cielo plomizo y una llovizna fina que presagiaba la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. Era la gala del legado del Valle, un evento que Ricardo y Sofía habían organizado con gran pompa y circunstancia para celebrar el 50º aniversario de la fortuna familiar y consolidar su estatus de filántropos y pilares de la sociedad. El lugar era el gran salón de eventos del hotel más exclusivo de la ciudad, un templo de cristal y mármol, con una atmósfera de falsa sofisticación y un eco de risas forzadas y conversaciones triviales. El ambiente era de expectación tensa, pero aún así, festiva. Ricardo del Valle, en el centro del salón, con su figura imponente y una sonrisa de suficiencia, irradiaba una falsa confianza, sus ojos ligeramente hinchados por el estrés de las últimas semanas. Sofía, a su lado, con un vestido de alta costura y joyas deslumbrantes, intentaba proyectar una imagen de calma y perfección. Yo, Elena, entré al salón vestida con un vestido sencillo pero elegante, confeccionado por mí misma, mi cabello recogido en un moño bajo, mi rostro sereno y profesional. Nadie me reconoció como la lavandera humilde. Era una invitada más, parte del personal de proveedores de la lavandería para los trajes del evento, pero mi corazón latía con la fuerza de 1000 tambores de guerra. La señora Emilia y Javier Robles estaban sentados en la primera fila, entre los periodistas y los abogados, sus miradas cruzándose con la mía, llenas de orgullo y una ansiedad apenas contenida. Miguelito, mi hijo, esperaba con mi abuela en casa, sin saber la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Ricardo comenzó su discurso con una diatriba llena de promesas vacías y autoelogios, intentando desviar la atención de los recientes chismes sobre el origen de su fortuna. Su voz era fuerte al principio, pero noté un ligero temblor en sus manos mientras sostenía el micrófono de oro. Esta noche, proclamó, celebramos un legado de trabajo duro, de visión, de una familia que construyó su fortuna con honestidad y sacrificio, siempre pensando en el progreso de esta ciudad. Un legado para las futuras generaciones, un legado de integridad. Al finalizar, abrió el turno de preguntas para los medios. Varias manos se alzaron, pero fue Javier Robles, con una audacia calculada, quien fue el primero.
Señor del Valle, comenzó Javier, su voz clara y resonante, sin un ápice de nerviosismo. Usted habla de integridad y sacrificio. Pero, ¿podría explicar, por favor, por qué la fortuna de su familia, en sus inicios, se construyó sobre el despojo ilegal de tierras a la familia Solís y sobre la desaparición forzada de su última heredera, la joven Elena Solís, hace 50 años, una injusticia que usted creyó enterrada para siempre? La pregunta golpeó la sala como un trueno. Un silencio ensordecedor cayó sobre todos. Los murmullos comenzaron de inmediato, un murmullo creciente que se transformó en un zumbido ensordecedor. Ricardo del Valle se quedó petrificado. Su rostro palideció hasta volverse blanco como la cera. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, se abrieron desmesuradamente con una mezcla de shock e incredulidad. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. Sofía, a su lado, lanzó un jadeo ahogado. Sus labios temblaban. «¡Eso es una calumnia! ¡Una mentira!», Drenia gritó Ricardo, su voz ahora un hilo agudo y desesperado. «No sé de qué habla este hombre. ¡Seguridad! ¡Saquen a este irresponsable!». Pero Javier no le dio tiempo. «Tengo las pruebas, señor del Valle», dijo, su voz aún más firme, levantando un pequeño diario de cuero. En la gran pantalla detrás de Ricardo, donde antes se mostraban fotos de sus lujosos edificios, aparecieron de repente, una tras otra, diapositivas con copias de los registros de propiedad originales de la familia Solís, actas de la desaparición de Elena Solís, y lo más devastador, imágenes digitalizadas de las páginas del diario de Ricardo del Valle, con sus propias anotaciones manuscritas, detallando el plan para despojar a los Solís y para hacer desaparecer a Elena. La señora Emilia, a un lado, asintió solemnemente ante cada prueba, y los periodistas y abogados se miraban entre sí, con incredulidad y asco. La sala se convirtió en un caos. Los inversionistas se levantaron de sus sillas, algunos gritando, otros señalando a Ricardo y a Sofía. Sus socios del patronato de la gala, sentados detrás de ellos, se volvieron pálidos, sus ojos fijos en las proyecciones, sus expresiones de incredulidad y traición. Ricardo, en el escenario, parecía un hombre poseído. Sudor frío le corría por la frente, su camisa se pegaba a su piel. Intentó apagar el proyector, pero Javier, desde la mesa de control, se había asegurado de que no pudiera. Su voz se volvió un tartamudeo incoherente. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba culpar a su esposa, ya fallecida, o a cualquier otro. «Mi esposa, ella lo hizo». «Nosotros no sabíamos nada». Sofía, con el rostro descompuesto, negó con la cabeza, incapaz de articular una palabra, y le lanzó una mirada de horror a su padre, al darse cuenta de la verdad de sus orígenes. La ira de Ricardo se descontroló. Comenzó a gritar insultos, a lanzar miradas de odio a la multitud. Su fachada de magnate pulcro se había roto por completo, revelando la bestia que había debajo. «¡Maldita sea! ¿Quién te dio esto? ¿Quién eres tú?». Fue en ese momento que la tensión alcanzó su punto álgido. Bajé del escenario, me acerqué al micrófono en el centro del salón y con la mirada fija en Ricardo, con una calma que lo desarmó por completo, pronuncié las palabras que lo destruirían. En mi mano levanté el diario manchado, el que Miguelito había encontrado. «Soy Elena Solís, señor del Valle. La nieta de la mujer a la que su padre le arrebató todo. Soy la lavandera pobre de la que su hija se burlaba, la que encontró su diario de la basura. Y la historia de este diario es la historia de su fraude, la historia de su crueldad, la historia de mi familia. Mi historia, la que lo deja sin palabras». Las palabras resonaron como un trueno. El cambio de poder fue instantáneo y brutal.
Los miembros de la Junta Directiva de Del Valle Global, viendo la magnitud del fraude y mi innegable evidencia, se levantaron, no para apoyarle, sino para exigir su renuncia inmediata y su arresto. En ese instante, la policía, que había sido alertada por Javier con antelación, entró discretamente en la sala. «Señor Ricardo del Valle, señorita Sofía del Valle», dijo un oficial con voz firme. «Quedan ustedes arrestados por cargos de fraude, falsificación de documentos, usurpación de bienes y complicidad en la desaparición de Elena Solís». Ricardo se quedó inmóvil, sus ojos vacíos, su boca abierta en un gesto de incredulidad. Su imperio y su vida se desmoronaron a sus pies. La humillación pública fue completa, definitiva. La caída de Ricardo y Sofía del Valle fue tan implacable y abrumadora como su arrogancia había sido inquebrantable. Tras la explosión en la gala del legado, la prensa se abalanzó sobre el escándalo como buitres, devorando cada detalle. Los titulares gritaban: «El magnate de inmuebles cae por fraude y asesinato. Una humilde lavandera revela su oscuro secreto familiar». El diario del infierno, la verdad detrás de la fortuna del Valle, expuesta por una héroe inesperada. Sus nombres, antes sinónimo de éxito, lujo y poder, ahora eran sinónimo de avaricia, deshonestidad y un pasado criminal que se creía enterrado para siempre. Las ramificaciones legales fueron inmediatas y devastadoras. Las investigaciones federales se abrieron a una velocidad vertiginosa, desentrañando cada intrincado hilo de su red de engaños, revelando cómo la fortuna de Del Valle Global se había amasado a través de una cadena de fraudes, extorsiones y el despojo de propiedades de familias humildes, incluyendo la mía. Los juicios fueron un circo mediático, con Ricardo y Sofía, antes tan pulcros y elocuentes, ahora demacrados y pálidos, defendiéndose con tartamudeos y mentiras que se desmoronaban bajo el peso de las pruebas irrefutables, que Elena, con el diario y los documentos, y Javier, con sus investigaciones, presentaban. Las escenas de su degradación eran brutales. Los vi en la televisión, sus trajes arrugados, sus ojos hundidos, siendo escoltados por guardias. Lo que había sido un hombre que exudaba confianza y poder, y una mujer que brillaba con superficialidad, ahora eran cascarones de sí mismos, sus cuerpos encorvados por la vergüenza y el miedo. Su fortuna se evaporó. Sus propiedades fueron confiscadas para cubrir las multas y restituir los bienes a sus legítimos herederos, los descendientes de las familias despojadas, quienes fueron localizados gracias a la señora Emilia y su minuciosa memoria. La mansión que había sido su fortaleza fue vendida en subasta pública por una fracción de su valor. La madre de Sofía, la esposa de Ricardo, que lo había adorado por su dinero y estatus, lo abandonó de inmediato, huyendo del país para evitar la vergüenza y la complicidad. Las redes de apoyo que Ricardo y Sofía habían cultivado en la alta sociedad, basadas en la conveniencia y el interés, se desvanecieron como el humo. Sus amigos los negaron, sus socios los evitaron. Ellos, que habían vivido rodeados de aduladores, se encontraron solos en un frío pasillo de tribunal, sin nadie a quien recurrir. Finalmente, Ricardo del Valle fue sentenciado a una larga pena de prisión por fraude corporativo, falsificación de documentos, usurpación de bienes y complicidad en la desaparición de Elena Solís, mi bisabuela. Su nueva realidad era un contraste hiriente con su vida anterior. Una celda pequeña y fría en lugar de su suite de lujo, un uniforme gris en lugar de sus trajes de diseñador, la pérdida total de su libertad y su capacidad de control. El hombre que se había creído por encima de todos, ahora era un número más en el sistema penitenciario. Sofía, aunque su pena fue menor por ser cómplice y no autora principal, perdió todo.
Su desesperación era tan palpable que se podía casi tocar. Su rostro, antes tan perfecto, ahora estaba cubierto de lágrimas y remordimiento. Un día la vi trabajando en un pequeño puesto de comida en un mercado, sirviendo mesas, con su cabello recogido en una coleta, y sus manos, antes inmaculadas, ahora manchadas por la grasa y el trabajo duro. Sus ojos, antes arrogantes, ahora miraban al suelo, esquivando cualquier contacto visual. La justicia, a veces, tarda, pero no olvida. El triunfo resplandeciente de Helena no fue un ascenso meteórico a la riqueza, sino una profunda sanación del alma y la realización de un sueño que nunca creyó posible, un triunfo de la dignidad sobre el desprecio y de la verdad sobre la mentira. Tras la caída de Ricardo y Sofía del Valle y la restitución de los bienes a sus legítimos dueños, Helena, con el apoyo incondicional de la señora Emilia y Javier Robles, fue reconocida como la heroína que había desenterrado la verdad y expuesto la corrupción. Su historia se convirtió en un símbolo de la justicia y la integridad, un faro de esperanza para los desfavorecidos. Helena, la humilde lavandera, ahora era una figura respetada y admirada en todo el país, su nombre sinónimo de valentía y perspicacia. Mi nuevo estatus profesional no fue el de una magnate, sino el de una consultora de investigación forense, una experta en la autenticación de documentos y en la investigación de fraudes inmobiliarios. Abrí mi propio estudio de investigación, pequeño y acogedor, donde el aroma a papel antiguo y el silencio del análisis profundo contaban historias, no solo de valor, sino de verdad y justicia. Mi habilidad, antes oculta, era ahora mi profesión, y era solicitada por abogados, historiadores y particulares que querían desenterrar la verdadera historia de sus bienes y sus antepasados. Mi abuela, mi única familia cercana, recibió la restitución de sus tierras y vivió sus últimos años con la tranquilidad y la dignidad que siempre mereció, rodeada de los suyos y de la paz que la justicia trajo. Miguelito, mi hijo, quien había encontrado el diario, creció en un ambiente de amor y seguridad, y se convirtió en un joven brillante, un estudiante de leyes que siempre defendió a los más débiles. Juntos creamos la Fundación Raíces de Justicia, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las víctimas de fraudes y usurpaciones de propiedades, proporcionando asesoramiento legal y apoyo emocional, asegurándonos de que nadie más tuviera que sufrir la injusticia en silencio. Los reencuentros fueron los capítulos más conmovedores de mi nuevo comienzo. Un día, mientras daba una conferencia sobre la importancia de la investigación genealógica en un centro comunitario, un hombre se acercó a mí al finalizar, su rostro pálido y sus ojos llenos de vergüenza. Era Ricardo del Valle, liberado de prisión, demacrado y con el peso de sus crímenes en su espalda. «Señorita Helena», dijo, su voz apenas un susurro, «lamento todo el daño que mi padre y yo le causamos». «Usted siempre tuvo razón». Mi respuesta fue una sonrisa sincera y una invitación a colaborar con la Fundación, ofreciéndole una oportunidad de redención, si estaba dispuesto a trabajar honestamente para reparar el daño. Se convirtió en un jardinero en una de las propiedades restituidas, trabajando la tierra que una vez su familia robó, encontrando una humilde paz. También me encontré con Sofía en el mercado, en su puesto de comida. Ella me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par y se disculpó con profunda vergüenza. Le ofrecí una pequeña inversión para que pudiera abrir su propio restaurante, donde pudiera servir comida honesta y trabajar con dignidad. Se convirtió en una de mis amigas más cercanas y en una ferviente defensora de mi trabajo. La paz interior que sentía era inmensa, una sensación de plenitud que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado.
La historia de Elena, mi querido oyente, resuena como una sinfonía de esperanza que se eleva por encima del estruendo de la injusticia. Es un testimonio innegable de que la verdadera dignidad de un ser humano no puede ser erosionada por la pobreza ni por el desprecio, y que el valor de una vida se mide por la profundidad de su integridad y la resiliencia de su espíritu. Nos enseña que las apariencias son un velo engañoso que oculta la esencia de las personas, y que aquellos que parecen invisibles pueden poseer la visión y la fuerza para desenterrar verdades, para desmantelar imperios construidos sobre la avaricia y la crueldad. Elena, con su mente brillante y su corazón compasivo, nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la integridad son las armas más poderosas contra la oscuridad. Su legado no es solo el de una investigadora que restauró la historia de familias olvidadas, sino el de una filántropa que creó un camino de esperanza para las víctimas de fraudes, transformando su propia experiencia en un faro de oportunidades para otros. La profunda vindicación moral de esta historia radica en la justicia poética que elevó a la humilde Elena a un sitial de honor y reconocimiento, mientras que la soberbia de Ricardo y Sofía del Valle los arrastró a la miseria que ellos mismos habían infligido a otros. Pero, como Alejandro, el narrador sin filtro, te digo que la lección más sublime no es la caída del arrogante, sino la compasión del victorioso y la posibilidad de redención para el arrepentido. La elección de Elena de ofrecer una oportunidad a quienes la habían pisoteado, de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, es lo que eleva esta narrativa más allá de la simple venganza, transformándola en un mensaje imperecedero de redención y esperanza. Nos deja con la creencia inquebrantable de que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad de amar, de construir y de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad, dejando al oyente con la certeza de que, al final, la justicia no es solo un acto de retribución, sino un camino hacia la sanación y un futuro más brillante, no solo para unos pocos, sino para la humanidad entera. Y el diario de Ricardo del Valle, ahora una pieza central en el Museo de la Justicia, es el testimonio vivo de que la verdad siempre, siempre encuentra su camino para brillar.